I'm going to give you guys a little perspective of my message today. Quiero darle un poquito de perspectiva del mensaje de hoy. Some of you guys know this, some of you guys don't know this. Algunos de ustedes sabían esto y otros no. Last weekend, the United States as a whole celebrated what we all know as July 4th. El fin de semana pasado, los Estados Unidos estaba en celebración del Día de Independencia, el 4 de julio. Some of us may know what it means. Algunos de Others may nosotros sabemos el significado, pero otros quizás no. Well, I'm going to give you a little history lesson. Entonces, hoy reciban esta clase de historias. July 4th is also known as Independence Day. El 4 de julio también se reconoce como el Día de la Independencia. I know a lot of people don't say Independence Day, they just say, oh, it's July 4th. Yo entiendo que muchos no dicen Día de Independencia, ya la gente lo que dicen es 4 de julio. But we need to understand what July 4th really means and what it means as a country and for us. Pero tenemos que entender el significado del 4 de julio y el significado que tiene para nosotros como una nación. So, on July 4th, 1776, Entonces, en el 4 de julio 1776, was the birth of the United States of America. ese día fue el nacimiento de los Estados Unidos. We need to understand what this birth means and what it took for that to happen. Debemos entender qué fue lo que sucedió antes de este Día de Independencia. So when you understand the history, the United States was known as just 13 colonies. En el principio solamente eran 13 colonias que componían los Estados Unidos. And those colonies were pretty much ruled over by Great Britain. Y en esos tiempos, esas 13 colonias eran gobernados por la Inglaterra. What most people don't understand Lo que la gente quizás no entiendan is that the United States, before it was the United States, was oppressed and being controlled by Great Britain. era que antes de que fuéramos esta nación que ustedes ven en el día de hoy, estábamos oprimidos por la Gran Bretaña. So you bring it back 2 days on July 2nd, 1776. En julio 2 del 1776, The leaders of Great Britain and of the United States, or the people, decided to meet and say, we want to be separate. We want to be different from you guys. hubo una reunión entre la Gran Bretaña y los que componían el Estados Unidos diciendo que nosotros queríamos independencia de ellos. And the leaders said, sure, let's do this. Y los líderes dijeron, está bien, hagámoslo. Meanwhile, throughout this time, the American Revolution was happening. Pero lo que estaba pasando era una revolución americana entre los dos grupos. So during this time, there was actual war going on between the United States and Great Britain. Entonces lo que había pasado era muchas batallas en una guerra entre Gran Bretaña y los Estados Unidos. So Great Britain said, let's do this to just settle this and stop the killing. Y Gran Bretaña lo que dijo era, vamos a hacer lo que tú digas, así terminamos con estas guerras. But in the back of their head, their Pero minds, a los fondos de sus mentes, ellos estaban pensando, they said, we're not going to leave. ellos estaban diciéndose, nosotros no nos vamos a ningún So to lugar. make them happy, they said, we're going to sign this declaration and say, yes, you're now considered a nation. Entonces, para complacer a los colonistas, ellos dijeron, les vamos a firmar este documento de independencia. So throughout this time period, Pero por medio de ese tiempo, el periodo de tiempo, there was still conflict between the United States and Great Britain. seguía el conflicto entre la Gran Bretaña y las colonias americanas. But this declaration of independence that was Pero signed esta declaración de independencia que ya firmaron gave motivation to the people to say, we're not a part of them anymore. le daba la motivación que necesitaban los colonistas para decir, ya nos formamos parte de la Gran Bretaña. They said to themselves, we are free. Ellos se pudieron decir a sí mismos, somos libres. Although they were still trying to be oppressed by Great Britain. Aunque la Gran Bretaña seguía tratando de oprimirlos. So that motivation struck them and they said,
we're going to fight this. Entonces, esa motivación fue lo que lo movió a pelear. And this war continued Y esta guerra siguió until very famous, we all know him as George Washington, hasta que el muy famoso, y todos lo deberíamos de conocer, Jorge Washington, did one last battle in 1781, 4 years after this declaration was signed. hizo su última batalla 4 años después, en el año 1781. And this battle was won so ferociously and greatly Y esta guerra él lo ganó tan ferozmente, con mucha fuerza, that the king of Great Britain at the time said, que el you rey- guys got this, we are now going to let you go. el rey de la Gran Bretaña, ahí es donde dijo, ustedes son demasiado fuertes, entonces los vamos a dejar independientes. I want you to tell your neighbor Yo quiero now, que tú entonces le digas a tu vecino, freedom is not free. There la was a price that was libertad paid. no es gratis. Freedom is not free. La libertad no es gratis. There is a price that has to be paid for your freedom. Hay un precio que hay que pagar por tu libertad. And I couldn't help but to think about this last weekend as people celebrated and let off fireworks. Y eso fue lo que yo estaba pensando mientras que la gente estaban haciendo los juegos artificiales del fuego y haciendo muchas cosas And I para, thought la to myself, para el do día. they really understand what we celebrate today? Y entonces yo me dije a mí mismo, ellos entenderían lo que estamos celebrando Do hoy. they understand the lives that were lost so that we can celebrate? Ellos entienden las vidas que fueron perdidas para que nosotros pudiéramos celebrar. And God instantly brought it to me and said, Y Dios entonces me lo atrae a este momento. the freedom that you have today, La libertad que tienen ustedes hoy, the mental freedom that you have today, la libertad mental que tú tienes hoy, the freedom that you have to be able to live life la libertad que tú tienes para vivir tu vida, was paid because Jesus died for you. también fue pagado al precio de la vida de Jesús. So similar to the military fighting for our freedom, Entonces, así mismo como los militares, el ejército peleaba por tu libertad, Jesus wants to remind us today that he died and paid for the freedom that we Jesús have quiere today. recordar que Él murió para pagar el precio de nuestra libertad. I'm going to break this down so that you can understand it a little better. Yo quiero que todos entendamos en este día, Freedom is not free. la libertad no es gratis. Maybe it's because we think the word free is in the beginning. Quizás porque hay palabras que van conjunta con la libertad que uno dice es gratis, But it's not free. pero no lo es. How many of us have gotten free things? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido las cosas gratuitas? Right? We go to, down the block and maybe they're giving out groceries. Quizás están haciendo un food pantry, están entregando comida gratis al pueblo. Maybe you go to a baseball game and they give you a free item, a Quizás shirt or tú something. llegas a un juego de béisbol y te regalan una camiseta gratis. For some reason, I've never been able to catch the shirts that they shoot out of these guns. Por una razón u otra, a mí nunca me ha dado esa suerte de ganarme una camiseta. I'm always trying to jump over the person and try to grab the shirt, but it never makes Yo it. siempre estoy tratando de brincarme por encima de los demás para recibir esa camisa, pero nunca. How many know what I'm talking about? ¿Cuántos me entienden aquí? We've all received something free. Todos hemos recibido algo gratuita. I'm here to tell you it's not free. Yo quiero decirte a ti, no es gratis. A price was paid so that shirt could be thrown out to you. Un precio fue pagado para que alguien pudiera tirarte a ti esa camisa. A price was paid so that those groceries could be given to the food pantry. That has to be paid. Hay un precio para todo. Let's open up our Bibles Vamos a abrir lo que dice la Biblia to Ephesians 1, 4 through 8. en el libro de Efesios capítulo 1 de los versículos 4 al 8. I know those words were a little harsh, but Yo sé que esas palabras quizás eran más fuertes, there is nothing free. pero no hay nada gratis en Somebody este mundo. has had to pay for it. Alguien ha tenido que pagar por ti. And maybe if we think about that, we may cherish these things better. Y quizás si lo entenderíamos de esta manera, la pudiéramos valorar mejor. Maybe if we understood the price that was paid, Quizás si entendiéramos el precio que fue pagado, we would cherish our salvation better. valoraríamos nuestra salvación mejor. Freedom is not free. La Hallelujah. libertad no es gratis. Ephesians 1, verses 4 through 8. Efesios 1 de los versículos 4 al 8. I read this in the name of the Father, the Son,
and the Holy Spirit. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. The Bible says, even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy without fault in his eyes. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. So we praise God for the glorious grace he has poured out onto us who belong to his dear Son. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Listen to this. He is so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his Son and forgave our sins. Escuchen esto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. He has showered his kindness on us, along with his wisdom and understanding. Que Amen. hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lord, we thank you for Gracias, your word. Señor, por tu Hallelujah. palabra. We thank you for this moment that you've Gracias given por us, este God. momento que nos has brindado. I pray, Lord, that someone may be impacted today. Te pido, Señor, que alguien reciba el impacto en el día de hoy. That we understand the importance of the freedom that you've given Que us. podríamos entender la importancia de esta libertad que tú nos has dado. I pray that if there's someone that is not free today, Te God, pido, Señor, que si hay alguien que no está libre hoy, that you free them in the que name tú of los Jesus. liberes en el nombre de Jesús. I pray that you remove any bondages, any bandages on people's minds and Te hearts, pido God. que tú, Señor de gloria, sueltes cualquier ataduras en sus mentes, en sus cuerpos. That if there's any type of addiction in this place, we rebuke it and pronounce freedom in the name Que of si hay Jesus. cualquier adicción en este lugar, los reprendemos y lo libramos en el nombre de Jesús. We declare freedom in this place. Declaramos libertad en este We lugar. declare your love in this place, Declaramos God. tu amor en este lugar. And I declare a change in our lives. Y declaramos cambio transformativo en nuestras vidas. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen and Y amen. todos dicen, Freedom is not free. You la guys be seated. libertad no es gratis. Se pueden sentar. It's not, I love the energy. Seems like you guys wanted more. Me encanta la energía, sé que quieren más. You see, when you get a taste of freedom, Entonces, lo que pasa es que cuando probamos la libertad, you want more of it. tú quieres más. You ever been able to just lift your hands and just be free? ¿Has podido levantar tus manos y ser libre? I'm not talking about a physical ability to lift your hands. No te estoy hablando de algo físico que tú te puedes levantar esas manos, I'm talking about a moment in your life sino un momento en tu vida where you're carefree, donde ya no te importan las cosas, where nothing worries you, donde ya las cosas no te preocupan, where you have mental freedom, donde tienes libertad mental, where you can sleep in peace. donde puedes dormir con paz. That's the freedom that Jesus offers. Y esa es la libertad que te ofrece Jesucristo. But it has to be paid. Pero tiene que ser pagado un precio. The definition of freedom La definición de la libertad is the power or right to act, speak, or think as one wants es el derecho y la habilidad de hablar, caminar de la manera que alguien desea, y pensar como tú quieras without hindrance or restraint. sin que lo paren o le den freno. In other words, you can live free. Entonces, en otra palabra, tú puedes ser libre por completo. When we think of freedom, Cuando pensamos en la libertad, people's instant reaction or instant thought of what it is la reacción y el pensamiento que viene instantáneamente is es like being set free from jail. ser librado de la cárcel. Because that's a physical sense of freedom. Porque eso es una manera física que a uno lo liberan. The person was once
incarcerated, A la persona lo tenían encarcelados. their freedom was taken, Su libertad fue quitada de ellos. and now they're being set free. Pero ahora son hechos libres porque los sacaron de la cárcel. Other people may think of freedom as the ability to say or do what you want. Otros piensan que la libertad tiene que ver con el decir lo que uno tiene en mente. You see, this is important when we think about it. Esto es importante cuando pensemos. Because can you really say what you want? Porque será verdad que uno puede decir lo que desea. Do you have the freedom to say what's on your mind? Verdaderamente tiene la libertad de decir lo que viene en mente. And it's very important to think about this. Y es muy importante pensar en esto. Because if you're thinking about something you know you shouldn't say, Porque si tú estás pensando en algo que tú sabes no es bueno para tú decirlo a voz that's the alta, enemy putting those words in your mind. es el enemigo entrando a tu mente para decir o provocar que tú digas algo insultante. Because the moment you think of those things, Porque en el momento que tú piensas en esas it's cosas, usually something bad about somebody. usualmente es algo negativo hacia otra Maybe persona. it's something that's holding you from believing in that person. Quizás es algo que te está impidiendo creer en esa persona. That's not freedom. Eso no es libertad. Freedom is when you say, because you know you're going to say something positive. La Everything on your libertad- mind is something good. La libertad es el saber que no importa lo que tienes en mente, es puro y es sano. Entonces al que salga de tu boca no va a haber consecuencias negativas. Now that we understand what freedom is, Entonces ya que entendemos un poquito mejor lo que es la libertad, let's get into the message. vamos a abrir el mensaje. Freedom is not free. La Hallelujah. libertad no es gratis. You see, we just read the book, a chapter in the book of Ephesians. Acabamos de leer parte del libro de Efesios. I'll give you a little story of Ephesians. Quiero decirle un poquito de contexto del libro de Efesios. Ephesians was a city along the water Efesios era una ciudad cerca de la agua and was home to many businesses and prostitutes. y era un lugar lleno de muchos negocios y prostitutas. They honored an idol called Artemis. Y ellos adoraban a un dios, se llamaba Artimeo. In other words, when Paul was writing these letters to Entonces, Ephesians, cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas hacia Efesios, he understood that this city was under sin. él entendía que esta ciudad estaba bajo la opresión del pecado. And although these people thought they were free to do these things, Y aunque estas personas sentían que eran libres para hacer estos pecados, they didn't realize the sin was enslaving them to those addictions and those habits. ellos no entendían que el pecado lo estaba esclavizando a ese tipo de vida y estilo de vida. Have you guys ever seen someone or maybe know someone who has struggled with an addiction? ¿Han visto a alguien que ha sufrido de una adicción? It's not easy to let go. No es fácil soltarla. I'll give you guys a little stories Le or puedo dar stories. quiero compartirles algo. If you guys know, I'm a police officer Si and no I'm lo now a sabían, supervisor, a yo sergeant. soy gerente de la policía. So when I was a street cop, Sargento, cuando yo era policía de la calle, I was assigned to a unit that dealt with conditions in a community. a mí me asignaron a un grupo que era directamente enfocado en las condiciones de la comunidad. The area that I was responsible for or in charge of trying to help La área en donde me mandaron para yo supervisar, para yo velar, was infested with drug addictions and estaba narcotics. sucumbido de adicciones de drogas y There were gente. often times where I had to arrest some of these individuals. Habían tiempos que yo tenía que arrestar a esta gente. But there were other times where I said, this person needs more medical attention than anything. Y habían otros tiempos que yo lo que podía decir era, esta persona necesita atención médica. And every time, a lot of times, I spoke to these individuals. Y había muchas veces que yo hablaba con estos individuos They often shared a story of what led them to this addiction. y muchos de ellos tenían una historia que hablaba de su condición, cómo llegaron a la adicción. And I thought to myself, Y yo pensaba, wow, God, Señor, these people struggled. estas personas luchaban And something that the enemy put in front of them was enticing enough
to think that this was a way out. Y algo que Satanás puso delante de ellos fue tan conmovido para ellos cogerlo. And I said, I used to pray for them, and I said, God, I don't know how they're able to do that. Oraba por ellos y yo le pedía al Señor, ¿cómo es que la gente llega a este lugar? And I would try to give them words of encouragement. Y yo trataba de darle palabras motivadoras. Some of them listened to me and others didn't. Habían muchos que me escucharon, pero habían muchos también que no. And I thought to myself, Y yo pensaba en mí mismo, they think that they're free because they have the ability to do these things. ellos piensan que son libres porque tienen la habilidad de hacer estas drogas. And I couldn't help but think they're a slave to these things. Pero lo que me chocaba era que no, ellos eran esclavos de estas adicciones. Because if you cannot stand up and let go, Porque si tú no te puedes parar y soltar eso, that means you're a slave to it. es porque tú eres esclavizado a eso. You are not free, you are a slave to it. No eres libre, eres un esclavo. And I know this is very relatable when it becomes to narcotics or addictions to drugs. Y yo sé que esto es muy relacionado quizás y puede conectarse mejor con los narcóticos y las drogas. But how many other people do we know Pero ¿cuántas otras personas conocemos that may be addicted to something else? que son adictos a otras cosas? Maybe it may be a cell phone that they constantly have to have on them. Quizás el celular, son adictos al teléfono, no lo pueden soltar. My wife is a witness. Sometimes I have to put my phone to the side because I'm constantly Hay looking at veces- baseball statistics because I Hay love veces baseball. que mi esposa me tiene que decir que guarde el teléfono porque yo lo que estoy mirando es los puntos del béisbol. And I have to remind myself, Y tengo que recordarme a mí mismo. I'm a slave to that if I can't let it go. Si yo no lo puedo soltar la primera vez que me lo dicen o si yo no lo puedo soltar solo, soy un adicto. Maybe it's something like a food, a Quizás soda. una comida, una bebida. You see, these things, if you cannot let it go, Si te hace difícil soltarlas, it's because you're a slave to it. eres un esclavo a ello. You see, freedom is a privilege. La libertad es un privilegio. And in order for us to really appreciate this privilege that God gives Y us, para nosotros poder apreciar la libertad que Dios nos da, we need to remind ourselves this is an ability that God has given us. tenemos que entender que esto es una habilidad que Dios nos ha dado. Every day that passes, Cada día que pasa, we see people that are slaves to these things. vemos a la gente que se esclavizan a estas And cosas. understand that freedom is a privilege. Y entendemos que la libertad es un privilegio. We begin to understand that freedom is not really free. Nos damos cuenta que la libertad no es gratis. Because a privilege Porque un privilegio can also be taken away. también se te puede ser quitado. So you can be free right now Entonces tú puedes ser libre hoy and commit a crime, for example, y cometer un crimen, por ejemplo, and become enslaved y or que te, incarcerated, sorry. y te pongan en la cárcel porque In other por words, eso. the freedom that you have now is a privilege that you have. Entonces, en otra palabra, la libertad que tenemos es un privilegio y no duradero. And freedom has a price. Y la libertad tiene un precio. You see, on July 4th, we celebrate Independence Day. En el 4 de julio nosotros celebramos el Día de la Independencia Americana. And we forget that the reason we're able to celebrate the privilege of July 4th Y no nos damos cuenta que la razón por la cual podemos celebrar el privilegio del 4 de julio is because there are people fighting or ready to fight for this country. es porque hay personas que ya están listos, hechos para pelear por nuestra libertad. You see, if we didn't have a military to stand up and say we're going to fight for us, Si no tuviéramos un ejército para pararse a la brecha y decir, pelearemos por ustedes, we're going to have another country come and say, oh, we're going to take over those guys. Tendremos They're selfless, they're helpless. un país que venga a este país a robarnos a nosotros nuestra libertad. You see, the ability to do something you La want, habilidad que tenemos para hacer lo que deseamos, we think it's called freedom. pensamos que eso es lo que se llama libertad. But we need to think about the price that's being paid for what we're able to do. Pero tenemos que pensar en el precio que fue pagado para nosotros poder hacerlo. I love to think about the young children Me and the encanta pensar en los jóvenes. youth. Listen to me. Jóvenes, escúchenme. And I say this with the most love. Y yo lo puedo decir con mucho amor.
The abilities that you have today las habilidades que tienen ustedes para hacer las cosas, to wear the nicest clothes and the newest sneakers, para ponerse los tenis nuevos y ropas nuevas, to have the latest technology phone, para tener el nuevo teléfono or to have a new game system, o un sistema de juegos nuevo, is because your parents had to work and pay for that. es porque tus padres tenían que trabajar y pagártelo. So appreciate, because that's a privilege that others Entonces, don't have. agradécenlo porque es Dios, son ellos que te lo pagan el precio. Thank you. You know, you see, someone had to pay for these things that we have. Alguien tenía que pagar el precio por las cosas que tenemos hoy. And we you know what the problem is? ¿Sabe? El problema aquí es esto. That when we don't purchase it ourselves, Si no lo compramos nosotros mismos, we seem to just diminish it, or it doesn't have as much value to us. ya no tiene el valor que debería en nuestras vidas. We begin to think like, oh, I didn't pay for it, so why should I care? Comenzamos a decir, bueno, como yo no lo pagué, entonces no me importa. And it's sad to say, Y es triste decirlo. I grew up in a housing development. Yo crecí en una casa de housing. If you guys are not familiar, in the city, housing is probably one of the most dangerous areas. En los proyectos de la ciudad de Nueva York, y si ustedes no lo sabían, en los proyectos es donde se vive más difícil. And I used to Hay mucho wonder, peligro. why do people trash it, or why do people pee in the elevators? Y yo me She laughs because preguntaba, she knows. She came to visit my grandma. She was like, this is crazy. y yo me preguntaba, ¿por qué la gente pone basura en el piso y la gente está meando en el elevador, en el ascensor? And as I got older and more educated, I realized Y cuando yo me estaba creciendo, me eduqué y pude darme cuenta. these people often are not paying for these apartments. Es que esta gente no están pagando estos apartamentos, entonces no le importa. Because if they paid for it, I guarantee you they wouldn't be peeing in the elevator. Porque te aseguro I'm que si serious. ellos estuvieran pagando, no se mearan en el elevador, en Imagine el if they ascensor. didn't have the nitre workers to actually clean the developments, how they would Imagínense look. que no hubiesen trabajadores limpiando los pasillos a cada rato, And nunca lo every harían. day we had the same lady that was assigned to our building. Y todos los días teníamos la misma mujer asignada para limpiar el edificio donde vivíamos. The price that was being paid for her work to clean it kept it clean. El precio que se pagó para que ella lo limpiara fue el precio pagado para la limpieza del edificio. But I guarantee you, if the person that was peeing in the elevator had to pay for it, Pero he te would puedo think asegurar twice. que el que estaba meando el ascensor nunca lo hubiese hecho si no fuera ella limpiándolo. You see, we lose the value of these things Perdemos el valor de las cosas because we think they're free. porque pensamos, nos equivocamos pensando que son gratis. But I'm here to tell you that the salvation that you want, Pero te estoy aquí para recordar que la salvación que tú deseas, the salvation that we seek, la salvación que estamos buscando and the salvation that you have y la has been paid salvación for. que tú tienes fue pagado un precio. So make sure you value it with every Entonces, decision that you make. valoran ese precio con todas las decisiones que tú haces. I don't know if you guys are understanding. Yo no sé si me están hallelujah, what I'm entendiendo saying. aquí en este lugar. As a kid, my mom, thank God for my mom, she used to try to take us out and we used to travel. Como un niño, y le doy gracias a Dios por mi mamá, ella pudo hacer que nosotros viajáramos mucho. And oftentimes she would have to borrow money. Y habían veces que ella tenía que pedir Prestado. dinero prestado So that I could enjoy the liberties of having a vacation. para yo poder tener las libertades de un viaje de vacaciones. And to this day, I cherish those things. Y hasta el sol de hoy yo valoro estas cosas. If I didn't cherish those things, Si yo no valorara estas cosas, I probably wouldn't be here right now with you guys. quizás no estuviera aquí con ustedes. My decision making would be a lot different. Mis decisiones hubiesen sido diferentes. But because I valued her effort, Pero porque yo valoraba sus esfuerzos, it makes me value the things that people do. me hace valorar las cosas que la gente hace. You see, there's a price for everything. Hay un Hallelujah. precio para todo. You see, our ability to have the freedom to speak, Nuestra habilidad de poder hablar to have the freedom, the physical freedom, the spiritual freedom, y tener the la mental freedom, libertad mental, espiritual, física, is because Jesus paid for that freedom. es porque Cristo pagó por esa libertad.
You see, when Jesus died on a cross for us, Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, it was so that we can have that freedom. fue para que nosotros tuviéramos esa libertad. The pastor loves this verse. El pastor le encanta este versículo. How many of you guys know it? Quizás ustedes se la saben. He who the Son sets free is free indeed. Al quien A quien Hijo libera. Hijo de Dios libera, seré verdaderamente libre. We often skip over these things and we don't think about it. Muchas veces brincamos de estas cosas, nos saltamos sin pensarlo. But if Jesus sets you free, Pero si es Cristo que te ha librado, you have the freedom. tú tienes la libertad. What do you do with it is another word. Lo que tú other haces idea. con ello es diferente. The ability to come to church every Sunday is a freedom. La habilidad que tenemos nosotros para venir a la iglesia todos los días, todos los domingos, And it's because Jesus paid the price for us. es porque Cristo pagó el precio para nosotros. You see, in order for us to continue to be free, Para nosotros seguir siendo libres, our freedom needs to be maintained. nuestra libertad tiene que ser consistente, If I mantenido. don't continue to pay my rent or my bills, Si ya yo no pago mis biles, mi renta, the privilege of having a vehicle is going to be taken away el from me. privilegio del carro se me va a quitar. The privilege of having a roof over my head is going to be El taken. privilegio de la casa también me lo van a quitar. We will eventually lose those privileges Eventualmente perderemos esos privilegios if we don't pay for them. si no pagamos el precio para ellos. This is my third and last point. Este es mi tercer y último punto para ustedes. Freedom needs to be maintained. La libertad tiene que ser mantenido. I'm going to explain. Quiero explicarles. You see, later on in the book of Ephesians, Más tarde en el libro de Efesios, chapter 6, we see a very known a scripture about the armor of God. vemos en el capítulo 6 un versículo muy conocido sobre la armadura del You see, Señor. Jesus set us free, Jesús nos libró, but after he sets us free, pero después de que Dios nos libra, it's our responsibility with the armor of God es to nuestro maintain that freedom. deber, juntamente con la armadura de Jehová, mantener esa libertad. You see, the same way this country has to have an army ready for battle, Asimismo, como este país necesita su ejército para mantener su libertad, we have to have our armor on and constantly fight every day to nosotros maintain our freedom. necesitamos tener la armadura de Jehová para pelear nuestras guerras a diario. And I'm not talking about a physical freedom, Y yo like no le an estoy actual hablando tangible freedom. De una libertad tangible, física. I'm talking about the spiritual freedom Le to have your mind and not worry. Hablando de la libertad espiritual para que tú no te preocupes de las ataduras del enemigo. You see, this is a constant battle. Esta es una batalla constante. And every day that we leave church, Y cada día que salimos de la iglesia, the enemy is going to try to strike you with an addiction. el enemigo quiere tirarte otra adicción. He's going to try to throw you off and distract you. Quiere distraerte. And you have to stand up and say, I understand that this is the freedom that I have has to be fought. Y tú tienes que entender, pararte a la brecha y decir, esta es la libertad del cual yo he estado peleando por él. It's not a coincidence the Bible is described as a sword. No es coincidencia que la Biblia habla de que la palabra de Dios es su Una espada. espada. It's because the Bible is used to counteract what the enemy likes to do to you. Es porque la Biblia es usada para contradecir lo que dice el enemigo. So growing up, they used to tell me, always have a verse in your mind Entonces, to fight something. Cuando yo iba creciendo me decían, ten siempre un versículo en tu mente para pelear tu batalla espiritual. So I always had John 14:6 in my mind, Entonces siempre tuve al Juan 14:6 en mente. which says, I am the way, the truth, and the life, dice, and no one can get to the Father through me. Yo soy la
el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. You see, the Bible is a weapon to counteract the attacks of the enemy. Entonces, si no lo sabías, la Biblia es una arma para venir contra el enemigo. And this weapon is used so that we can continue to be free. Y esta arma se usa para que continuemos de ser libres. Tell your neighbor, freedom is not free. Dile a tu vecino, la libertad no es gratis. I'm going to end with this. Quiero culminar de esta manera. Today we've learned that freedom is not free. Hoy hemos aprendido que la libertad no es gratis. Even more, some of us may have gained a sense of what freedom is. Y aún más hemos entendido el significado de la libertad. But we also need to understand what it means to be oppressed, Pero to be stronghold, Tenemos que entender lo que significa ser oprimido, to be confined, to be restricted. atados. Because if we don't understand that, we will think it's normal. Porque si no lo entendemos y nunca hemos experimentado esto, nunca nos damos cuenta de lo bueno que es ser libre. You see, the devil has done such a good job to make these people think that they're free. Satanás ha hecho un gran trabajo en hacer que la gente piense que son libres. So when they're addicted to these things, they think that this is normal. Entonces, cuando ellos son adictos a estas cosas, ellos lo que piensan es que es normal. But I'm here to tell you that is not freedom. Pero estoy aquí para recordarle a ustedes, eso no es libertad. I'm here to tell you that the freedom that Jesus offers will supersede any of that. Yo estoy aquí para recordarle a ustedes que la libertad que ofrece Jesús es más grande, es más alto de lo que ofrece el mundo. Some people here today may think that they're free, Hay gente aquí que piensan que son libres, but maybe when they're trying to sleep at night, there's something that worries them. pero quizás cuando están tratando de dormir en la noche, algo lo está impidiendo. Maybe you're struggling with anxiety. Quizás estás luchando con la ansiedad. Maybe you're struggling with something that's holding you back from being free. Luchando contra algo que te está echando para atrás de ser libre. You see, the verse that I read earlier El verso que leímos anteriormente reminds us that Jesus paid the price so that you can be free. nos recuerda que Jesús pagó el precio para tu libertad. And in order for you to achieve that freedom, Y para tú poder lograr esa libertad, you just have to accept Him as your Lord and tú lo que Savior. necesitas es aceptarlo como tu Salvador And constantly fight every day for it. y pelear a diario por esa salvación. You see, other people may shout, I'm free. Hay gente que quizás vocean, somos libres, soy libre. We were singing it today in the worship often. Estábamos cantándolo en la adoración. Llévame a un Llévame a un lugar, lugar. right? And I said, Y yo dije, if people only knew the price that has to be paid for you to get to that place. si la gente solo My supiera mind was just like rolling. el precio que había que ser pagado para que tú llegaras a un lugar So for íntimo those con in el English, Señor. the verse says in Spanish, take me to that place Dice la canción, llévame a un lugar where you and I can be together donde solo somos tú y yo. and we can enjoy the moment. Disfrutemos el momento. And God said to me, Y Dios en ese momento me ministró. in order for you to get to that place, Para tú llegar a ese lugar, you have to battle and fight tú for it. tienes que batallar contra el enemigo por ello.